Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y el Reporte Confidencial, en una producción de Invirne Corp, vamos a presentar para ustedes el programa Inteligencia Económica de todas las semanas con el profesor José Manuel Serna. Él tiene como invitado a Félix Hernández, que ya nos indicará de quién se trata. La temática la maneja él, pues, como conductor del programa, el profesor José Manuel Serna. Y yo, pues, voy a estar acá de alguna manera monitoreando y podré intervenir en el momento que considere que es pertinente. Así que adelante, José Manuel. Buenas tardes, gracias a la audiencia. Queridos amigos, estamos en fase inicial de desarrollo de nuestra nueva programación. Tenemos un excelente portafolio que va a salir para el día 8 de septiembre, se va a hacer el relanzamiento. Y les agradecemos mucho que se suscriban al canal y que coloquen sus preguntas, porque nuestro modelo de trabajo es interactivo y en respuesta siempre a las necesidades del público. El público manda en nuestro canal. En esta oportunidad quiero hablarles un poco de dos temas que se combinan para el problema que queremos plantear. Queremos hablar un poquito de la economía del ocio, pero el tema central es el valor, el precio y el costo. ¿Cómo se conjugan o cómo se solapan o se encuentran estos dos temas? La economía del ocio, en el tiempo que vivimos, es una gran alternativa para la población y para el desarrollo de los países y para las oportunidades de trabajo. Ha crecido de una manera portentosa en los últimos 2 siglos la actividad humana dedicada al deporte, al entretenimiento, a las artes, al tiempo libre. Eso es producto de el desarrollo primero industrial y luego tecnológico. Estos desarrollos han generado una gran sustitución de mano de obra. Por decir algo, la agricultura ocupaba más del 50% de la población ocupada antes del siglo XIX. En el siglo XX esto bajó muy fuertemente. A finales del siglo XX, en países desarrollados ya estaba por debajo del 10%, y hoy en día está por debajo del 3 o del 5% en países desarrollados la población que se dedica a la agricultura. Esto les puede dar una idea de cómo ha cambiado la economía, que cuando comenzó la teoría económica era tan importante la agricultura que la renta se convirtió en un concepto básico y sigue siendo hoy un concepto básico de la economía, cuando era realmente el pago de la tierra. Para ir muy rápido a lo que nos interesa tratar hoy, quiero decirles que en el siglo XXI esta tendencia de las actividades del ocio se ha fortalecido mucho y ha sido producto incluso del encuentro con la tecnología. De manera que hoy en día los espectáculos ya ni siquiera requieren que la gente salga de su casa. Con Netflix, por ejemplo, por citar un nombre, o con los eventos mundiales deportivos, la gente se instala en su casa y pasa días enteros sin salir. Y sin embargo, hay una gran cantidad de gente trabajando para esto. Eh, Quiero que eh, conozcan a nuestro invitado de hoy, el economista Félix Hernández, quien acaba de graduarse brillantemente con una tesis sobre el rescate del UCB Fútbol Club, equipo en el cual él de alguna manera estuvo vinculado durante su carrera y al cual le tomó tanto cariño y le interesa tanto que lo convirtió en su proyecto de tesis de grado. Félix es un caso de las nuevas generaciones que no se queda tranquilo y se fue al sur, a Buenos Aires y a Chile, para investigar, indagar y terminar ya algunas materias de su carrera. Esto le permitió darle mucho más vigor a su tesis y hoy en día lo estamos captando para el programa de Economía de Fútbol que vamos a tener en el canal. Él va a ser el ancla de este programa. Tiene un currículum
Creo que en fútbol su currículo es mucho más denso que en béisbol. Digo que en economía, el béisbol también le gusta. Y quiero hacerle una pregunta a Félix para introducir el tema del valor. Félix, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por venir. ¿Cómo está, profe? Gracias por la oportunidad y por el tiempo. Bienvenido al canal y tenemos muchas expectativas con tu programa. Muchas Quiero gracias. que me cuentes un poquito, debido a que el público debe saber ya que tú eres aficionado al Real Madrid. ¿Quieres que me cuentes un poquito cuánto cuesta y cuánto vale el Real Madrid? Es decir, eh, las cifras que estás manejando. Ok, bueno, según Forbes, ellos hacen una escala de equipos de fútbol anual. Este es el segundo año que el Madrid queda de primero. Y el valor en millones de dólares es de 6.070 millones de dólares en el valor comercial del equipo. No es nada más el valor de la plantilla ni del estadio, es todo lo que conlleva el valor del equipo, no solamente lo que haces con la plantilla o con los jugadores o con los títulos, sino todo lo que engloba Ok. el equipo. El equipo está en 6.000, es el primero, el que más el que le ¿Cuál es sigue es su el United. cuál es su capital contable? Su capital Capital, financiero. el capital contable, ellos, según hasta el 2023, que dieron resultados hasta junio del 2023, ellos tienen ahorita un resultado después de impuestos, o sea, tuvieron unas ganancias de 11.800.000 dólares, ¿ok? El equipo, ¿ok? Ellos ingresaron en el año con todo lo que lleva patrocinio, torneos ganados, partidos 11, de 11.800 televisión. millones o 11.800 millones. Es el resultado de las ganancias, 11 millones. 11.800. No, 11 millones, 11 11 millones, no millones. 11.800. Sí, los ingresos fueron 843 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, ellos, a su vez, ahorita, el patrimonio neto del equipo, o sea, el patrimonio que tiene neto el equipo, es de 558 millones de dólares. Ok. Fíjense una cosa para introducir el tema de inteligencia económica esta semana. Cuando pensamos en una empresa cualquiera o en un bien cualquiera, pensamos en cuánto vale y en cuánto cuesta. Son dos cosas distintas. Es decir, el costo de una empresa, como el costo de algo, es probablemente la suma de todos los insumos que se han consumido para su producción, más la ganancia del empresario, que es el costo del insumo capital. ¿Ok? Y eso nos da el total del costo. Si somos muy directos y muy rápidos, lo que cuesta tener el Real Madrid hoy en día son esos 558 millones. ¿De acuerdo? Exacto. Esa es la diferencia entre los activos, es decir, de todo lo que dispone y la deuda que tiene, que es todo lo que le debe a terceras personas, que no es capital propio, sino es capital de los demás. Sin embargo, en la valoración dicen que vale 6.000 millones de dólares. O sea, la diferencia es notable, son aproximadamente 12 Claro. veces su capital lo que habría que pagar para comprarlo. ¿Por qué quiero hablar de este tema hoy? Porque tanto en Venezuela como en el mundo, la tendencia que existe es a que la gente pague más por los bienes existentes y sobre todo por las empresas. Cuando vemos que dicen que una empresa por ejemplo, de cine como Netflix tiene un valor determinado, es por lo que habría que pagar para tener el control de esa empresa y tener la propiedad. Cuando pensamos en el patrimonio, es simplemente lo que pura y simplemente tiene la empresa como disponible después de pagar todo eh, al precio que están los bienes en el mercado y después de pagar las deudas. Esa diferencia ocurre porque cuando se va a comprar una empresa, no se compra lo que cuesta montar la empresa, sino se compra en la ganancia
que va a generar empresas. Y ese es el sentido más importante de la economía hoy en día. Los inversionistas compran futuros, ¿ok? Cuando usted ve la bolsa de valores, que la gente compra acciones, la gente no compra acciones que representan el costo de la empresa, sino que representan la posibilidad de ganar. Es decir, el que compra, invierte un dinero para tener una ganancia sobre ese bien que es una acción. ¿De acuerdo? Este tema lo vamos a trabajar en muchas sesiones. Solamente quería hoy darles, digamos, una idea de lo importante que es en la economía el valor. Y en ese sentido, podemos usar ejemplos de la vida diaria que tienen que ver con el valor, que es un concepto relativamente subjetivo. Cuando usted, por ejemplo, va a un restaurante y le cobran por una cerveza una cantidad mucho mayor que la que usted paga en el automercado, usted no está pagando el costo, usted está pagando el valor. Es decir, usted está pagando un conjunto de esfuerzos que se han hecho para que usted en el restaurante disfrute la cerveza. Y en este sentido, en Venezuela, en la Venezuela que tenemos hoy, se va a presentar una situación muy interesante en materia de inversiones. En Venezuela hay muchas empresas postradas, se habla de 900 empresas públicas quebradas o cerradas. Muchas de esas empresas son recuperables. Para que esas empresas sean recuperables, se va a utilizar una técnica que en economía ha resultado hoy en día una actividad muy frecuente y muy respetada. Se llama valoración de empresas en marcha. Funciona de la misma manera que les dije lo del Real Madrid. O sea, si alguien quiere comprar el Real Madrid, no puede pagar lo que está en el patrimonio. No puede comprar las acciones por el valor contable. Las tiene que comprar por el valor de mercado. Y en el mercado, cuando usted va a comprar, no está comprando la inversión que se hizo al costo histórico. Usted está comprando la perspectiva y la expectativa que usted tiene de ganancia. De manera que usted cuando invierte $1 en el Real Madrid, usted podría ganar relativamente por ese dólar $11 más. ¿Ok? Estaría comprando. Sí, por favor, adelante, José Antonio. Yo tengo una curiosidad por saber cómo valorar una empresa que tú quieres comprar sin tomar en cuenta las deudas que pueda tener. Por ejemplo, el Real Madrid, si alguien lo quiere comprar, debe tener igualmente unas deudas remontadísimas. Yo no sé si esa se Muy cuantifica, interesante tu pregunta. Muy porque interesante porque esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Fíjate bien, José Antonio, la deuda, la deuda hay que pagarla, pero la deuda no es algo que grava de manera inmediata lo que estás comprando. La deuda es una palanca, se llama palanca financiera. Entonces, voy a contar una anécdota que siempre la cuento porque me resulta muy elocuente. Luis Herrera, al final de su gobierno, presidente venezolano, confesó en público, en una rueda de prensa, que él creía que los ricos no le debían dinero a nadie. Y él era abogado con muchos estudios políticos, pero no tenía idea de esto. Y es lógico que no la tenga, como yo no tengo de medicina o no sé, o cada uno de nosotros tiene una gran cantidad de cosas que desconoce. Bueno, resulta que los ricos son ricos, entre otras cosas, porque deben mucho dinero. Porque el dinero que deben los ricos tiene un costo, ¿verdad? Y ese costo es fijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a un banco y me presta dinero a un 20%, a un 15%, a un 30%, el banco me cobra, cuando tengo que pagarle, me cobra los intereses. Y si tengo acuerdo de hacer abonos a capital, hago abonos a capital. Eso tiene un periodo determinado. Pero el rendimiento es fijo. En cambio, si yo meto a un accionista que pague la deuda al banco y sea accionista de la empresa, cuando la empresa tenga las ganancias, el accionista que compró la deuda del banco me va a decir, me toca el tanto por ciento, según el porcentaje de las acciones, de la ganancia. Entonces, esa diferencia es importantísima. En la medida en que yo sustituya socio por prestamista, yo estoy aumentando mi participación en la ganancia de la empresa. De manera que
hubo un economista que ganó el Premio Nobel de Economía que demostró que una empresa vale no solo por lo que tiene, sino por lo que debe. ¿Y por qué vale por lo que debe? Porque eso es capacidad financiera, ¿no? Entonces, cuando un rico va a un banco a pedir dinero y revisan y ven que debe mucho dinero, pero no tiene juicio ni nada, le prestan lo que él pida, porque ese es un hombre capaz de producir y ganar. Ese es el sentido de las finanzas en una forma muy genérica. Ese es un sentido muy importante de la finanza. No sé si se entendió la idea, No, no, está claro, profesor. está Está claro. clara. Entonces, Sí, claro, si nosotros, por ejemplo, y esto es para la economía familiar, si nosotros, por ejemplo, compramos algo a crédito, ¿verdad? Y nos cobran unos intereses, esos intereses no son solo por el riesgo del dinero, sino esos intereses los tenemos que ver nosotros como una especie de arrendamiento. Yo compro el carro, ¿verdad? Pago la deuda del carro y pago unos intereses. Supongamos que el arrendamiento del carro me costaría X cantidad de dinero. Bueno, los intereses que voy a pagar son mucho menos que eso. Y de ahí viene otra figura muy importante, que en Estados Unidos la usa todos los consumidores, toda la familia, que se llama el leasing. El leasing es una forma de financiamiento donde yo hago una combinación de arrendamiento con pago de la propiedad, con compra. Entonces, ahí se crea una gran masa de negocio que favorece mucho la colocación del dinero. Entonces, este es el sentido más amplio de las finanzas. Dicen que la economía es una parte y las finanzas son las otras. Es decir, y esto es muy importante que se entienda, en un balance tenemos los activos, eso es economía. El manejo de activos es economía, producir, vender, bien. comprar, etc. En el lado izquierdo, y entonces todas las empresas tienen un vicepresidente de finanzas, un director de finanzas, un tesorero. En el lado izquierdo está la relación con quienes están aportando eso, que son los financistas y los dueños del capital. Ahora, ¿cómo ponemos en la balanza cuando yo compro bienes que de todos modos a la larga se deprecian por sí solos y otros que sí se revalorizan? Ahí hay que jugar unos números de manera muy Claro, diferente, ¿no? claro, claro. Generalmente, y eso también genera, que crea una distinción importante en los negocios, generalmente los bienes que se deprecian o los utilizamos para producir otras cosas, y entonces eso, a fines prácticos, esa depreciación tú la descuentas en el pago de impuestos. ¿De acuerdo? Tú Ok. deprecias los bienes. Tú compraste una maquinaria, la maquinaria duró 10 años y tú año a año vas considerando que una parte de esa maquinaria se gastó en la producción. Entonces lo metes en la declaración de impuestos como un gasto y te disminuye los impuestos. Ah, En ok. cambio, en cambio, cuando tú compras un bien que no se deprecia, que se aprecia, ¿verdad? Tú estás haciendo una inversión especulativa. ¿Qué hacen los ricos? En vez de comprar un carro, se compran un cuadro. Mm, El cuadro normalmente se valoriza porque se hace escaso. Y este principio, aunque está cuestionado hoy en día en muchas corrientes económicas, es un principio fundamental. Es decir, el principio básico de que el tiempo, el tiempo genera dinero o te quita dinero. Depende de cuál sea la operación que estás haciendo. Pero ahí entonces Entonces, el dinero se ubica en una posición de elitesco. no necesariamente. Por ahí hay un tipo en YouTube que dice, este edificio que está aquí lo podemos comprar sin una locha. Yo le voy a decir cómo. Y si ustedes se meten allí, él le va a plantear formas de inversión colectiva que son precisamente las que funcionan en la economía real. Es decir, cuando vemos una gran empresa, en esa empresa muchas veces, la mayoría de las veces, hay muchos inversionistas. Y en muchos casos hay desde el inversionista pequeño hasta el gran inversionista. Entonces, la conseja que hoy en día funciona para alguien que tenga una cierta capacidad es que en vez de ahorrar, haga inversiones financieras. Entonces, para eso funcionan las casas de bolsa, los asesores financieros
los corredores de bolsa, y en Estados Unidos hay una gran clase media que invierte muchísimo. Y eso ha generado lo que llaman el mercado de capitales. Porque el mercado financiero tiene, por un lado, los bancos, que son, vamos a llamarlo así, locheros, prestan y cobran intereses. Pero por otro lado están los mercados de capitales, donde lo que se vende es el dinero, pero no se vende como en el banco, sino se vende todos los días. Entonces allí va la gente todos los días a comprar y vender acciones porque están negociando sobre el futuro. Es un juego. Y el juego consiste en que tú vendes unas acciones hoy que se están desvalorizando o se pueden desvalorizar y rápidamente compras una que se está valorizando. Dicen que Keynes, el famoso economista, era un gran jugador a la bolsa. Que él, cuando uno estaba en sus investigaciones, en sus clases, estaba haciendo inversiones especulativas. Entonces, todo ese mundo de la especulación financiera tiene límites. ¿Y cuáles son los límites? Que cuando la especulación financiera se va por encima de lo que produce la economía, se puede producir un crack. Eso pasó en el año 1929, pasó en el 2008 y puede ocurrir muchas veces. Pero lo que quiero que hoy quede claro en nuestro manejo de la inteligencia económica es el sentido de la diferencia entre los distintos parámetros de los negocios. Yo puedo comprar algo y pago un precio que está relacionado con su costo más la ganancia. Ojo, ojo. El costo, el costo generalmente es lo básico, pero del costo al precio está la ganancia del empresario, bien sea el comerciante o el productor, ¿verdad? Pero a partir de allí y por encima de eso está otro nivel que es el valor. Entonces, cuando yo comerciante pago el precio por unas cosas y lo vendo a otro precio, yo no estoy robando a nadie, yo estoy cobrando mi intermediación. Y eso se llama la preferencia por la liquidez, que es un concepto muy raro, ¿no? ¿Por qué es preferencia por la liquidez? Porque cuando yo este, uso el dinero, cuando yo uso el dinero, estoy sacrificando mi liquidez. Ese sacrificio de la liquidez es el que genera la ganancia, tanto comercial como financiera. Bueno, Entonces, la economía tiene muchísimas vertientes, José Manuel. sí, claro, Y desde luego, pues que es complejo tratarlos en un solo programa. Nosotros claro, claro, no sé nos si ya quedan se nos acabó el cinco, tiempo. sí, nos quedan 5 minutos, pero a mí me gustaría que Feli Hernández, que es un economista como tú, pero que está empezando en estas lides, sea capaz de darnos su apreciación sobre esta cátedra que tú has dictado hoy, que a mí me ha servido mucho como comunicador, porque yo siempre me servía de las estadísticas y de los balances de las empresas y sobre todo de las instituciones públicas para hacer un periodismo real y no salirme de los verdaderos parámetros y las perspectivas Claro, que ellos ofrecen. Pero claro, él como economista ya joven y que tiene una inclinación por el fútbol y que presentó una tesis hablando del rescate del equipo de fútbol de la Universidad Central de Venezuela, tiene que haberlo hecho visualizando que allí puede haber un negocio para que la universidad de alguna manera gane algunas cuotas de autofinanciamiento utilizando esa franquicia. Yo no sé si él lo vio así en el momento que consiguió la tesis y si estoy equivocado que me lo aclare, porque aparte de eso él también está haciendo cálculos sobre el Real Madrid y otros equipos de fútbol porque le gusta el fútbol y quiere inclinarse por esa vía. Yo él quisiera está, él está desarrollándose como un economista del fútbol, del que es fútbol. una especialidad. Por eso, entonces me gustaría pues que antes de cerrar el programa, él tiene 5 minutos para que nos dé más o menos su apreciación, cómo lo percibe y cómo va a manejar su programa que va a tener con nosotros sobre el fútbol dentro de estos parámetros económicos. Perfecto. Bueno, para dar un ejemplo como lo del profe, redondearlo y llevarlo al fútbol, en esta semana Neymar cambió de equipo del PSG al Al Ahly en Al Hilal, que digo, en Arabia Saudita. El valor de mercado de Neymar ahorita es de 60 millones de dólares, su ficha. Pero en verdad, no, ese no fue el precio que tuvo que pagar el Al Ahly. Tuvo que pagar 90 millones. ¿Por qué?
porque él ya tenía un contrato con el PSG y el PSG tenía uno estimado de ganancias con el jugador que les iba a dar por su rendimiento, y para poder llevárselo se terminó negociando que tenías que pagar, bueno, tu costo de la ficha nosotros lo tenemos en esto, pero como te vas a ir antes de que termine el contrato, hay que hacer esas ganancias a futuro que tuviésemos contigo en el equipo, bueno, me lo tienen que retribuir porque te vas a ir antes. Entonces, como lo que estaba comentando el profe del costo, que sí, el costo tiene El un equipo costo nada más había hecho una nominal, inversión claro, y y está la vendiendo, tienen y que está recuperar. vendiéndolo, y está sacrificando ganancias futuras. Exactamente, entonces por eso cuando escuchas de repente en términos de fútbol, jugador, la ficha cuesta tanto, pero se está negociando en un precio más alto, es porque el jugador de repente en ese momento está teniendo una proyección mucho más positiva, y el equipo va a decir, bueno, no te voy a vender un jugador al precio que tenía hace un año, cuando hoy anota 20 goles más que lo que anotaba en la temporada pasada. O sea, me tienes que pagar lo que dejaría de ganarme en un futuro. Entonces eso es, para llevarlos en términos de fútbol y hacer el ejemplo aplicado al fútbol, lo que pasa en el mercado de fichajes con los jugadores. Entonces, por eso es que un jugador joven te cuesta muchísimo más que un jugador ya con unos 33, 34 años, porque evidentemente en un futuro vas a tener muchísimas más ganancias. Con respecto a lo comentado con la tesis, también en la parte del equipo, de lo que de lo que pude investigar con el equipo de la central, es también los equipos valen también por los activos físicos que tengan, lo que puede aprovecharse de todos sus activos. La UCB tiene estadio propio. Los estadios no nada más se utilizan para el usufructo cuando juegas los partidos, sino que también se utilizan para recitales musicales y otros tipos de eventos. Y esos son activos que los clubes tienen en sí. Entonces, muchos de los clubes no nada más ganan por los partidos que juegan y se llena el estadio, sino también por las actividades que hacen tanto dentro del estadio como también por el mercadeo. Entonces, eso también entra en el valor que estamos hablando del Madrid, que en los costos tiene tanto, pero claro, lo que pasa es que la marca tiene un valor. Ese concepto es muy importante, perdón que intercale algo allí. Hay una cosa que se maneja mucho en la vida cotidiana, que es el punto. Yo no sé si ustedes En el saben comercio de se esto, maneja, Julio, el comercio el se maneja punto. mucho. Entonces, por ejemplo, los dueños de restaurantes no venden ni siquiera por el valor de empresa, venden por el punto. Y el cuento yo se lo voy a dar con dos ejemplos rapiditos. Yo, Quedan 3 haciendo mi trabajo minutos. haciendo mi trabajo de economista, supe y me descubrí, pues, y constaté muchas veces que en Caracas quienes vendían restaurantes no hacían estudios económicos. Es decir, generalmente eran portugueses, por cierto. Entonces, ellos tienen una fórmula mental, una fórmula de su manejo. Y es que ellos usan la concurrencia de personas al restaurante. Sacan una fórmula y le ponen un Claro, valor. Y por ese valor negocian directamente. O sea, el cuento es que un portugués llegaba a un restaurante, pasaba la hora del mediodía, sacaba la cuenta, hacía una extrapolación y decía, te doy tanto. Y el tipo decía, eso es lo que yo quiero. Y el ese era otro su caso lo indicador. supe por una persona que conocí aquí en Miami, que vendió un canal de televisión o un canal de cable en Venezuela. Y entonces yo le conté qué era el trabajo que yo hacía. Me dice, chico, soy un maracucho. Pero yo vendí un canal que yo tenía en no sé dónde, en Coro, y lo vendí a $700 por usuario. Es decir, la, la traducción es la siguiente. Tú agarras y tienes ya asimilado cuál es la proyección de ganancia que tiene el negocio y le aplicas una fórmula tranquila de división y sacas el valor de la empresa. Le das la proyección. Una Claro. Sí, proyección. Bueno, de todos modos, yo creo que este tema y muchos más los vamos a tratar sí. desmenuzadamente, porque la economía hay que desmenuzarla para poderla entender. Vamos a hacer mucho, vamos a hacer muchos esfuerzos porque le voy a contar algo. La transición está decretada. En Venezuela existe una transición. Quiera si o no, patalean o hagan lo que hagan, Venezuela va a una transición económica casi ya y política a muy corto plazo. Sí. Y para esa transición
el activo más importante que necesita Venezuela es un pueblo preparado económicamente para entender los negocios, para entender su comportamiento como consumidor, como productor, Y como y trabajador. para impulsar nuevos emprendimientos, que es Y muy claro, importante. incluso para elegir líderes, presidentes, gobernadores, alcaldes, que prometan cosas que pueden cumplir. Y de eso vamos a hablar también. Vamos a hablar de mercadeo político aquí. Y en el caso de Félix, bienvenido Félix, me consta, fui su tutor, tiene una excelente visión del fútbol y no se pierdan su programa porque va a estar siempre muy noticioso. Gracias Ya, Félix, mucho éxito, mucha suerte. Gracias por la ya les oportunidad. anunciaremos cuándo comienza y haremos su promoción y les Sí. presentaremos el primer programa próximamente. Gracias por su Y, tiempo a través de y Radio nos Victoria. anunciaste que le hagan cola. Bueno, él va a ser autogestionario. Sí, señor. Un Sí, abrazo a señor. los dos a través de Radio Victoria o con eso televisión en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial en una producción de Invirne Corp. Hasta la próxima. Gracias, hasta Hasta luego. luego.